Consecuencias del pecado original. El Concilio de Trento formuló la fe de la Iglesia sobre el pecado original en un texto solemne. En la catequesis anterior consideramos la enseñanza conciliar relativa al pecado personal de los primeros padres, así que vamos a reflexionar ahora sobre lo que dice el concilio acerca de las consecuencias que el pecado ha tenido para la humanidad. El texto del decreto tridentino hace una primera afirmación al respecto. El pecado de Adán ha pasado a todos sus descendientes, es decir, a todos los hombres, en cuanto a que son provenientes de los primeros padres y sus herederos en la naturaleza humana que ya está privada de la amistad con Dios. El decreto tridentino lo afirma explícitamente. El pecado de Adán procuró daño, pero no solo a él, sino a toda su descendencia. La santidad y la justicia originales, que son fruto de la gracia santificante, no las perdió Adán solo para sí mismo, sino también para nosotros. Nobis etiam. Por esto, transmitió a todo el género humano no solo la muerte corporal y otras penas, que son consecuencias del pecado, sino que también el pecado mismo, como la muerte del alma. Peccatum quod mors et animae. Aquí el Concilio de Trento recurre a una observación de San Pablo en la carta a los romanos, a la que hacía referencia ya el Sínodo de Cartago, acogiendo por lo demás una enseñanza que ya está difundida en la Iglesia. En la traducción actual del texto paulino se lee así: Como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto a que todos habían pecado. Romanos 5, versículo 12. En el texto original griego se lee «Ef repentets maten», expresión que en la antigua Vulgata latina se traducía como «in quo omnes peccaverunt», en el cual, o en el solo, todos pecaron. Y sin embargo los griegos, ya desde el principio, entendían claramente lo que la Vulgata traduce, cuando decía «in quo commun a causa de un en cuanto», sentido que ya estaba aceptado. Comúnmente, en las traducciones modernas, y sin embargo, esta diversidad de interpretaciones de la expresión fu no cambia la verdad del fondo contenida en el texto de San Pablo, es decir, que el pecado de Adán, es decir, de los progenitores, ha tenido consecuencias para todos los hombres, y eso quiere decir para todos como hombre y mujer. Por lo demás, en el mismo capítulo de la carta a los romanos, el apóstol escribe: por la desobediencia de uno solo, como hombre, muchos se constituyeron en pecadores. Romanos 5, versículo 19. Y en el versículo anterior, por la transgresión de uno solo, llegó la condenación a todos. 5, versículo 18. Así pues, San Pablo vincula la situación de pecado de toda la humanidad con la culpa de Adán. Las afirmaciones de San Pablo que acabamos de citar y a las que se ha remitido el magisterio de la Iglesia iluminan pues nuestra fe sobre las consecuencias que el pecado de Adán tiene para todos nosotros como los hombres. Esta enseñanza orientará siempre a los exégetas y a los teólogos católicos para valorar con la sabiduría de la fe las explicaciones que la ciencia ofrece sobre los orígenes de la humanidad. En particular, resultan válidas y estimuladoras las palabras que el Papa Pablo VI dirigió a un simposio de teólogos y científicos. Es evidente que les parecerán irreconciliables con la genuina doctrina católica las explicaciones que dan del pecado original algunos autores modernos, los cuales, partiendo del supuesto de que no ha sido demostrado de poligenismo, niegan más o menos claramente que el pecado, de donde se deriva tal cantidad de malas y de males a la humanidad, haya sido ante todo la desobediencia de Adán como primer hombre. Eso es figura del futuro, cometido al principio de la historia, y esto se dijo en 1966. El decreto tridentino contiene otra afirmación. El pecado de Adán pasa a todos los descendientes a causa de su origen, el origen de él, y es no solo por el mal ejemplo. El decreto afirma:
Este pecado de Adán, que es uno solo por su origen y transmitido por propagación y no solo por imitación, está en cada uno como si fuera propio. Así pues, el pecado original se transmite por generación natural. Esta convicción de la Iglesia se indica también en la práctica del bautismo de los recién nacidos, a la cual se remite el decreto conciliar. Los recién nacidos, incapaces de cometer un pecado personal, reciben, sin embargo, de acuerdo con la tradición secular de la Iglesia, el bautismo poco después del nacimiento en remisión de los pecados. El decreto dice así: se bautizan verdaderamente para la remisión de los pecados, a fin de que se purifiquen en la regeneración del pecado contraído por generación. En este contexto, aparece claro que el pecado original en ningún descendiente de Adán tiene el carácter de tener la culpa personal. Es la privación de la gracia santificante en una naturaleza que por culpa de los progenitores primeros se ha desviado de su fin sobrenatural. Es un pecado de la naturaleza que es referible sólo analógicamente al pecado de la persona, en el estado de justicia original antes del pecado. La gracia santificante era como la dote sobrenatural de la naturaleza humana en la lógica interior del pecado, que es el rechazo de la voluntad de Dios, que es el dador de este don. Está incluida la pérdida de ese don. La gracia santificante ha cesado de constituir el enriquecimiento sobrenatural de esa naturaleza de los progenitores. Y también que los progenitores, por hecho, transmitirían a todos sus descendientes en el estado en que se encontraban cuando le dieron inicio a las generaciones humanas. Es por esto que el hombre es concebido y nace sin la gracia santificante, porque de la misma manera en que hubiera continuado con esa gracia santificante de no haber pecado Adán ni Eva, y en el mismo hecho de que ésta hubiera sido pasada generacionalmente a todos los hombres, haciéndolos santos, inmortales y perfectos, así por ese mismo hecho de pecado, Adán se ha hecho reo de pasar esta falta y esta falla a toda la descendencia, como hubiera pasado también la santidad de haber obedecido a Dios. Precisamente este estado inicial del hombre, vinculado a su origen, constituye la esencia del pecado original como una herencia, peccatum originale originatum. Así es como se suele decir. No podemos concluir esta catequesis sin afirmar cuanto hemos dicho al comienzo de este ciclo, a saber que debemos considerar el pecado original en una constante referencia con el mismo de la redención realizada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, el Verbo de Dios, el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo hombre. Este artículo del símbolo sobre la finalidad salvífica de la encarnación se refiere principal y fundamentalmente al pecado original. También el decreto del Concilio de Trento tiene todo él referencia a esta finalidad, inseriéndose así en la enseñanza de toda la tradición, que tiene su punto de arranque en la Sagrada Escritura, y antes que nada en el llamado protoevangelio, y esto es la promesa de un futuro vencedor de Satanás y liberador del hombre, ya vislumbrado en el libro del Génesis 3, versículo 15. Y después de tantos otros textos, hasta la expresión más plena que nos da San Pablo en la carta a los romanos. Efectivamente, según el apóstol, Adán es el tipo del que había de venir. Esto está en Romanos 5:14. Pues si por la transgresión de uno mueren muchos, cuanto más la gracia de Dios y el don gratuito que ha sido conferido por la gracia de un solo hombre, que en este caso es Jesucristo, ha abundado en beneficio de muchos. Romanos 5, versículo 15. Pues como por la desobediencia de un solo hombre muchos se constituyeron en pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre muchos se constituirán en justos. Romanos 5, versículo 19. Por consiguiente, como por la transgresión de uno solo llegó la condenación a todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de la vida. Romanos 5, versículo 8. El Concilio de Trento se refiere particularmente al texto paulino de la Carta de los Romanos 5:12,
cual quicio de su enseñanza, viendo afirmada en ella la universalidad del pecado, pero también la universalidad de la redención. El concilio se remite también a la práctica del bautismo de los recién nacidos y lo hace a causa de la fuerte referencia del pecado original como una herencia universal recibida de los progenitores por la naturaleza y con la naturaleza, a la verdad de la redención operada en Jesucristo.